Bueno, si escuchar a Pedro Tello con algún producto de Sigur Rós debe ser muchísimo más tranquilizador. Querido Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Vaya forma de presentar. Fíjate que sí, pues esto que comentas tú de Sigur Rós Ajá. me lleva a aquella famosa recomendación que hacía el entonces candidato a sus contrincantes de que tomaran amlodipino. Ah, cierto, para que se ¿no? calmaran. Tome amlodipino salió en su momento el entonces candidato y presidente con su medicina, que era un tema, si no me equivoco, Pedro, para un asunto de hipertensión del corazón, una cosa por el estilo, ¿no? Tomen amlodipino. Sí, así que ahora, bueno, pues podemos pedir esta dotación de mota en estas presentaciones. En aceite. Para hacer más llevadera esta crisis, porque vaya que es larga, profunda y con una recuperación muy lenta. Y a propósito justamente de esto, Luis, déjame comentarte dos noticias. La primera tiene que ver con la apreciación que realizan empresarios a propósito de qué tipo de recuperación vamos a tener. Nadie puede negar que el segundo trimestre y tal vez en el tercer trimestre de este 2020 la economía mexicana habrá tocado fondo. No hay economía que se vaya prácticamente sin fondo en materia económica. Pero lo relevante aquí ahora, Luis, es empezar a definir de qué tipo va a ser la recuperación de la economía, qué tan sólida y qué tan rápida va a ser, es decir, en qué cantidad de tiempo la vamos a obtener y con qué calidad y consistencia la vamos a lograr. Y por lo menos los empresarios que dan cuenta al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideran que a pesar de que ha comenzado ya la corrección de variables como las exportaciones, el rezago y la importante caída que todavía registran el consumo y la inversión harán que la recuperación en México sea frágil, difícil y prolongada. Y me parece que son tres palabras que reflejan perfectamente bien lo que habrá de ser justo la radiografía del camino que habremos de seguir en los próximos meses. Tendremos una recuperación lenta en una actividad productiva sumamente debilitada, lo que llevará a que el tiempo que le tome a México recuperar el nivel de actividad que teníamos antes de la pandemia o al cierre del 2019, con todo y el estancamiento con el que cerramos ese año, será un tiempo mayor, mucho mayor que el del resto de las economías. Y la noticia buena, que acompaña justamente esta revisión del futuro inevitable del desempeño de la economía, viene por el lado de las remesas. A pesar de la crisis del COVID, a pesar del importante incremento del desempleo, particularmente en la economía de Estados Unidos, y en sectores donde los trabajadores mexicanos o los migrantes mexicanos tienen una importante actividad, como la industria de la construcción, la industria restaurantera, pues a pesar de ello, Luis Auditorio, en junio pasado se logró un incremento de 2 dígitos en el arribo de remesas a nuestro país, un crecimiento del 11.1%, lo que significa la más alta tasa de incremento para este indicador en un mes de junio, desde que el Banco de México empezó a medir el arribo de las remesas al territorio nacional, y eso colocó el monto de recursos que han llegado a México por este concepto en más de 19 mil millones de dólares en los primeros 6 meses, lo que sin duda también constituye una cifra sorprendente por lo que estábamos esperando. Yo diría que 9 de cada 10 analistas en lo que al desempeño de la remesa se refiere. Están oxigenando sí la economía de familias, también la economía de algunas regiones, hacen menos difícil la crisis de un importante número de hogares, pero sigue siendo un factor que no depende de nosotros, a diferencia de lo que ocurre con el empleo, que sí depende de nosotros en el propio territorio nacional y donde seguimos registrando caídas importantes. Muchísimas gracias, Pedro. Aguas, porque ahí también seguramente vamos a escuchar cómo aplauden que haya más remesas. Qué bueno que hay más remesas, que tiene mucho que ver con asuntos muy particulares de lo que se está viviendo en los Estados Unidos, de la crisis, de gente que ya está sacando la lana, de gente que inclusive se está regresando, pero que también vamos a terminar por ver cómo se aplaude como si eso fuese un éxito del gobierno actual y pues no, para nada, es todo lo contrario. Qué triste que dependamos de lo que otras economías sí le permiten hacer a nuestros paisanos. Sí, desde luego, Luis, y ese es un mérito que acredita en su justa dimensión la solidaridad, el compromiso y la cercanía de quienes trabajan más allá de nuestras fronteras y no pierden el sentido de las raíces
que los unen a sus hogares aquí en México. Así que es el mérito de quienes trabajan allá, y también vamos a empezar a escuchar, Luis, muy rápidamente aquello de que con la estimación que hacen analistas del sector privado consultados por el Banco de México de que tendremos un tercer trimestre con un crecimiento del 7.6% en la economía mexicana, eso significa que vamos a tener una rápida recuperación, y no, la verdad es que no, porque recuerden que apenas en el segundo trimestre la caída de la economía superó el 17%, así que va a ser largo el camino para remontar esta cuesta, Luis. Muchísimas gracias, Pedro Tello, te mando un fuerte abrazo. ¿Tu Twitter? Me encuentran en @Petello Villagrán. Que tengan un buen día a todos. Va que va, gracias, Pedro.